Fantástico. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Susadi por el convite, agradecer especialmente a Graciela Volpi. Muy interesante todo lo que vienen conversando, los he venido escuchando y es un evento que sin duda va a marcar un hito en la transformación digital del sector salud. Eh, Se han incluido componentes sanitarios, tecnológicos, recién la mesa de componentes normativos. Todo esto posibilita un mejor acceso a las prestaciones y a los servicios de salud. Pero quiero plantearles que muchas veces, casi siempre, se desatiende la promoción de un enfoque de derechos en materia de salud digital y es lo que vengo a proponerles. En esta era caracterizada por la convergencia de tecnologías que hace difíciles los límites entre lo físico, lo digital, lo biológico, dimensiones que incluso se están fusionando. Estamos leyendo autores y estamos leyendo proyectos que invaden esferas de categorías para las cuales no tenemos, como decía, expresiones, categorías jurídicas ni respuestas para brindar. Y esto es lo que nos plantea cambios verdaderamente disruptivos. Todo lo que pedimos en términos de resultados de salud, sea en términos de salud individual o de salud pública, se está acelerando con los procesos de digitalización que permiten la mejora del acceso, la calidad, el seguimiento de la atención primaria. Hoy se habló de esto, acortar las brechas de equidad, de tiempo, de distancia, las barreras. Eh, Cómo colaborar para fortalecer la toma de decisiones, acercar el conocimiento desde los establecimientos de mayor complejidad hacia los que tienen, los que tienen menor complejidad, ¿no? Pero junto a estos enormes temas, a estos enormes beneficios, observamos debilidades estructurales en los sistemas de atención, ¿no? Y en los sistemas de información de nuestros países. Latina es una de las regiones más inequitativas, y me refiero a inequidad como una injusticia evitable. Eh, y, y aquí encontramos carencias en el acceso a coberturas, a servicios en extensas zonas geográficas. Me salgo de Uruguay en particular, ¿no? Y más específica, incluso en Uruguay, aquellas que están alejadas de los centros urbanos, que es donde se tienen la atención. Muchas veces este lugar de residencia determina la expectativa de vida de una persona. Un código postal hace esa diferencia, ¿no? La inadecuada protección de derechos, las deficiencias en la organización y en la gestión de recursos humanos, de gobernanza, de infraestructura, más allá de todas estas cuestiones, ¿no? Los sistemas de transformación en salud digital aparecen condicionados, al igual que el resto de la atención sanitaria. No podemos desvincularlos por los determinantes sociales que influyen sobre las condiciones de vida cotidiana de cada uno de nosotros y que generan estas desigualdades y estas inequidades evitables. Pero me parece que no se advierte, y quedó claro con el panel que me precedió en la palabra, que muchas de las soluciones propuestas no se pueden implementar. La pregunta es, ¿por qué? Porque no se tiene en cuenta esto que hemos dado en llamar el determinante normativo, que actúa como acelerador o como barrera, como un quiebre en los procesos de implementación. Y un ejemplo de esto es, pensaba en la estrategia de salud digital de la Organización Mundial de la Salud, que tiene fecha de vencimiento en diciembre de este año, fue 2020-2025, que reconoce a la salud digital como parte integrante y fundamental de los esquemas, de las prioridades de salud de los estados, y que debe desarrollarse conforme a ciertos principios. Se habla de transparencia, de accesibilidad, de replicabilidad, de escalabilidad, de interoperabilidad, de privacidad, de seguridad y de confidencialidad. ¿Identifican ustedes en ese contexto el vertical legal? ¿Se dan cuenta cuán importante es tener en cuenta este conjunto de normas? Entonces, pensaba, ¿cómo podemos colaborar desde el mundo del derecho?
Y entonces armé en mi cabeza una especie de preguntas, de una serie de preguntas que nos llevarían a desarrollar buenas prácticas en, en todo el mundo de la salud digital, donde se debería empezar a considerar, ya sea para mejorar las prácticas en cualquiera de los sectores, para liderar el mercado. Y en esto pensaba, ¿no? ¿Cuánto se tiene en cuenta el marco legal en torno a los objetivos, a los alcances, a los riesgos de una implementación en salud digital? ¿Qué normas debo considerar? En función del problema de salud que vengo a resolver y para quién, ¿no? Tengo pacientes, tengo prestadores, tengo pagadores. ¿Qué normas rigen a cada uno de esos? El uso es clínico, impacta en las decisiones, es administrativo, tengo que gestionar turnos. ¿Cuáles son los escenarios que debo imaginar de mayor riesgo, sea para el paciente, para la organización? Se hablaba recién y hubo una pregunta muy interesante en relación a los datos, ¿no? Para nuestras legislaciones reviste esa categoría de datos sensibles. Esto importa una caparazón mayor de protección en torno a la privacidad y a la confidencialidad. Y les agrego para la respuesta, como respuesta a la pregunta del panel anterior, ¿no? Tenemos que repensar el dato como una categoría de patrimonio de la humanidad. Cualquier persona en cualquier lugar que se encuentre debería tener acceso al dato de salud que pueda salvar su vida. Pero bueno, mientras tanto, mientras asumimos que estas cosas ocurren y que el dato está regulado en todos nuestros países de América Latina en esta categoría de datos sensibles, se requiere un consentimiento expreso e informado para su tratamiento. Hay reglas estrictas de sesiones, de transferencias. Hay un deber de información de finalidad, de responsables, destinatarios, se habilitan derechos de acceso, de rectificación. Incluso nuestras leyes hablan de supresión, ¿no? Habría que pensar, tengo opinión al respecto, si los datos de salud se pueden suprimir de una historia clínica a pedido de su titular. Adelanto mi respuesta negativa en este sentido. Si se gestionan, si hay si se trata de una aplicación, si gestiona bases de datos que dan informes, ¿no? ¿Qué soporte tienen? ¿Dónde deben registrarse? ¿Qué sanciones hay que establecer para el caso de incumplimiento? Nuestras leyes son posteriores al Reglamento General de Protección de Datos Europeos, que también, debo decir, hay que revisar la regulación europea que está retrayendo la instalación de empresas vinculadas a desarrollos de salud por la dureza de su regulación. Entonces, vamos a tener que pensar cómo se hacen las transferencias internacionales, qué pasa en el mundo de la telemedicina, ¿no? ¿Qué pasa con dónde se alojan los datos? Si mi ley de protección de datos exige la soberanía y debo verificar cuál es el país adecuado para alojarlos, qué cláusulas contractuales modelos debo incorporar conforme la legislación o qué acuerdos entre países debo realizar para transferir información. Entonces, ven que aparece todo un mundo vinculado a este vertical legal que nosotros consideramos que muchas veces no se tiene en cuenta adecuadamente. Si hablamos de salud digital, cuando tenemos que identificar a las personas que están más allá de una pantalla, ¿cómo se verifica esa identidad? Esto también debe formar parte de la legislación. Nuestros países en sus legislaciones no incorporan los conceptos de biometría, por ejemplo, son conceptos que nacen con posterioridad a la sanción de nuestras regulaciones. ¿Cuándo se requiere legalmente un consentimiento informado, no? En la emisión de directivas médicas anticipadas, Uruguay acaba de sancionar
la ley que permite la eutanasia. Tuvimos en cuenta granular, modular los consentimientos según la finalidad. Son de asistencia médica, son para segundo uso de datos. ¿Cómo se acredita la firma en ese consentimiento digital? Escuchaba que también hablaban en el panel anterior respecto de los menores, cómo se acredita la representación, cuando aparecen los padres, los curadores, los apoyos, cómo se revocan, ¿no? Qué flujos especiales existen para niños, niñas, adolescentes, que este concepto de capacidad progresiva que incorpora la regulación pero que parece desalineado, es para un mundo analógico, no para un mundo digital, como la historia clínica y el resto de los documentos electrónicos, ¿no? La plataforma que guarda una historia clínica. ¿Qué acceso le otorga al paciente? ¿Quién es el depositario legal de la historia clínica y cómo se entrega copia o el paciente puede tener ese ideal hacia dónde va hacia dónde va el mundo de la salud digital, muy distanciado de las regulaciones, que tiene que ver con la portabilidad de la historia clínica? ¿Qué documentos se firman? ¿Con qué? ¿Con firma digital? ¿Con firma electrónica? Comentaba recién un aspecto en el que me quiero detener un ratito. Yo trabajé en esa ley en Uruguay. Uruguay ha adelantado mucho la cuestión de la telemedicina y el ejercicio profesional, y esto tiene que ver en dónde está el profesional y dónde está el paciente, qué jurisdicción va a marcar la legislación aplicable en caso de algún conflicto. Y si los seguros se van a poder habilitar, digamos. Un médico necesita dos condiciones: un título habilitante. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, porque veo que mi video ha quedado como frisado. Ahí está, perdón. Les decía que en el campo de la telemedicina el médico requiere dos componentes. Uno es el título y el otro es la matrícula habilitante. ¿Qué pasa con el reconocimiento de la matrícula en un país diferente al de donde, digamos, cuando el paciente se encuentra ubicado en otro país? Este, ¿Qué actos clínicos, dónde se asientan esos actos clínicos? ¿Cómo se instrumentan? ¿Qué pasa con la prescripción? En el país donde está ubicado el paciente, qué vademecum, qué cobertura está permitida, ¿no? ¿Qué plan de contingencia frente a una emergencia que se suscite? Y lo pienso mucho para los casos de qué red hay establecida en los casos de salud mental, donde se viene multiplicando el uso de teleconsultas que deben existir, obviamente, para no ser reemplazadas por el chat GPT, ¿no? Eh, aparece otro mundo que toca, que roza lo jurídico, que son los software como dispositivos médicos, ¿no? El software, el software que va a diagnosticar, va a monitorear, va a recomendar. Entonces, bueno, empecemos por una clasificación de riesgos, por una evaluación de impacto algorítmico, por cómo se evitan los sesgos. Ustedes han hablado mucho de interoperabilidad, de trazabilidad, pero ¿bajo qué normas? No siempre deben existir normas en sentido estricto como una norma emitida, una ley emitida por el Congreso Nacional. No, no todas las normas deben ser duras. Hablamos de soft law, hablamos de regulaciones que deben existir, pero no necesariamente tienen que pasar por una ley. Hay otro tipo de regulaciones que también tenemos que pensar, y ahora voy a hacer una sugerencia en torno a esto también. Eh, la seguridad de la información, el cifrado en tránsito, el cifrado en reposo, ¿no? Los controles por roles, qué pasa con los privilegios, qué plan de evaluación de riesgos tenemos, de riesgos legales, qué respuesta a incidentes, qué pruebas de backup se están realizando. Ha aparecido un mundo nuevo en torno al uso de las prescripciones digitales
y en torno a esto, la publicidad que se puede hacer en esas plataformas y en todas, en cualquiera que se vincule al mundo de la salud digital. Qué claims se deben hacer, la separación entre notificaciones asistenciales y el mundo del marketing, incluso ver qué pasa con este mundo y cómo se regula, ¿no? Porque está pensado para no se trae, vemos muchos influencers hablando de medicamentos y esto es novedoso y es un aspecto que tenemos que tener en cuenta para regular. Aquí hay también un punto que me parece que tenemos que hacer en relación a la accesibilidad, al lenguaje claro, la no discriminación, ¿no? Siempre profundizar en esta perspectiva de derechos. Hay muchos, estoy viendo por lo menos, o me están consultando en relación a aplicaciones que tienen que ver con modelos económicos de facturación, de relaciones con pagadores. Entonces, esto también, ¿no? Ese módulo que se aplica, cómo se verifica cobertura según las reglas legales de cada país, que no demoren en casos de urgencias, em, evitar duplicidades, permitir la trazabilidad. Em, hay un capítulo ahí vinculado a los contratos con acuerdos en relación a los responsables, la limitación de responsabilidad, qué cláusulas empezamos a pensar cuando hablamos de titularidad de datos, de propiedad intelectual, de derechos de uso, ¿no? Em, y ahí les decía que quería hacer una propuesta porque cuando hablamos de gobernanza, em, puede haber un comité eh, de gobernanza en relación a los temas de salud digital, que establezca, por ejemplo, me imaginaba mientras pensaba esto, políticas de conflictos de interés, protocolos para informar errores, para las alertas, para las métricas de calidad, para controlar el resultado de esas métricas, para la revisión periódica de guías de algoritmos. Em, Otra cosa que surgió en relación a lo que se hablaba recién era la investigación y los usos secundarios, ¿no? Se usarán datos para investigación, en qué condiciones, qué proceso de revisión ética y de publicación de resultados se requieren. Y a mí me parece esencial que nosotros podamos trabajar en una hoja de ruta legal que conviene preparar desde el día uno del desarrollo de alguna cuestión que involucre la salud digital. Y esta hoja de ruta tiene que tener una matriz que hable de políticas de privacidad, de una matriz de consentimientos, convenios para interoperabilidad, procedimientos para evaluación de incidentes y rectificación, respuestas frente a una matriz de riesgo, frente a la irrupción de un incidente. Y un mapa y esta hoja de ruta legal debiera contener hacia adentro un mapa, ¿no? Que nos permita entender qué norma aplica a cada supuesto, ¿no? Y tal vez no sea 100% digital, tenemos que venir, en Argentina tengo un ejemplo casi trágico, ¿no? El de la ley de ejercicio profesional de la medicina, es del año 67, anterior de la llegada del hombre a la luna. Y es lo que está vigente. Entonces, esto lo tenemos que adaptar al mundo de la virtualidad. En un mundo donde irrumpen aplicaciones como dispositivos médicos, ¿no? Entonces, es un mundo diferente. Y a esto tenemos que sumarle todo lo que viene en materia de IA de inteligencia artificial aplicada a salud con mirada normativa, ¿no? Los modelos generativos
multimodales en clínica, que son capaces de combinar texto, imagen, voz, ¿no? Entonces, con los riesgos de recomendaciones, de recomendar eh, alucinaciones, con riesgo de sesgos, eh, que no haya trazabilidad de fuentes. Escuchaba, ya tenemos casos en Argentina, hoy salió un caso, hoy salió un fallo de segunda instancia en relación a la utilización de sistemas de inteligencia artificial que han utilizado tanto abogados como jueces. ¿Y qué pasa en este mundo? Les decía en torno a esto la clasificación de riesgo, la consideración de la inteligencia artificial médica en proceso de evolución, ¿no? Con un cambio que permita ser controlado, los modelos que se actualizan, que se reentrenan tras su aprobación, deben ser aprobados. Y si se aprueban, ¿qué, eh, qué pasa? Quedan preautorizados. ¿Qué pasa luego? Con sistemas de vigilancia, con protocolos de verificación. Esto es lo que los reguladores de América Latina deberían estar pensando, ¿no? Y también pensaba en la evidencia, ¿no? Que uno está acostumbrado a hablar de evaluación de tecnologías sanitarias, está acostumbrado a escuchar de hablar de evaluación de tecnologías sanitarias en medicamentos. Pero ¿qué evidencia clínica y de impacto deben exigirse en este tipo de procesos o en este tipo de tecnologías en materia de salud digital? Em, y también pensar que falta, digamos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿No? ¿Qué falta hoy para implementar en forma efectiva, ¿no? Esto de ver, esto ya es de política interna de nuestro país, qué brechas críticas existen, ¿no? Faltan lineamientos claros sanitarios, ¿no? Sobre cuándo un sistema de inteligencia artificial es dispositivo. Esto debiéramos acordarlo regionalmente. Eh, Otra prioridad entiendo que sería la base legal para uso secundario de datos, la ambigüedad sobre finalidad, sobre transferencias internacionales. Esto sería digamos, de alto impacto sanitario. Eh, Establecer un sistema de interoperabilidad efectiva. Uruguay lo está haciendo muy bien con terminologías estándar, con guías de implementación nacionales. Raxel estaba trabajando en este tema. Una gobernanza a nivel organizacional, ¿no? Faltan la determinación de roles, de procesos, de registros. Esto es un tema muy importante. Eh, y además, me parece que es de utilidad la posibilidad de crear una mesa regulatoria en salud digital, ¿no? En la que participen los desarrolladores, los implementadores, los profesionales de salud que vayan a utilizar esos servicios. Entonces, ampliarlo a este mundo, a un mundo real. Y creo que hoy no debatimos si regular la salud digital, ¿no? Sino con qué reglas hacerlo. Todos estos problemas tienen que ser analizados bajo una óptica que tiene que ver con el derecho de la salud. Porque el diseño de soluciones debe contener principios que busquen garantizar esos presupuestos mínimos vitales que se requieren, sobre todo en épocas difíciles, en épocas de crisis que involucran a las tecnologías, porque si no, estamos destinados a prolongar, a perpetuar las brechas de inequidad que la tecnología vino a prometer que se iban a resolver. Y me gustaría finalizar con, con una reflexión, con esta humanidad, ¿no? Que pudiendo ser otra, es esta, evidencia un problema estructural.
Em, y la salud tiene la condición selectiva de ser cada vez menos accesible y más en materia tecnológica. Y nosotros desde la academia estamos comprometidos a establecer este puente hacia la humanización y tenemos mucho para decir en la esperanza de una sociedad distinta, de una humanidad otra, en esta oportunidad de repensarnos individual, colectiva, solidaria y fraternalmente, incluso con tecnología. Y escuchaba en la mesa anterior hablar de las pacientes, ¿no? Hablar de los medicamentos. Los pacientes no pueden esperar. Así que manos a la obra. Y muchísimas gracias por esta invitación. No escucho. ¿No escuchás ahí? ¿No escuchás? Hola Perfecto. Marisa. No. Ay, Augusto, no te veo, pero te escucho. Te reconozco. Como siempre, un faro en la oscuridad, ¿no es cierto? Siempre iluminando. Yo quería preguntarte una cosa. Nosotros en telemedicina no nos llevamos muy bien con los abogados, salvo con vos y con mi esposa, digamos, son las únicas dos abogadas que yo me llevo bien, ¿no es cierto? Porque ustedes, lo digo con respeto, no vos, sino el derecho va demasiado atrás de lo que nosotros queremos hacer. De hecho, yo considero que los primeros años que hice telemedicina fue todo ejercicio ilegal de la medicina, todo. Pero ya es tarde, ya caducó, no me van a poder poner preso. Pero lo que quiero decirte y me preocupa es que todo lo que vamos viendo, hoy hemos escuchado muchos colegas que nos van marcando una velocidad mayor todavía de los cambios, y vos también los contás. ¿Vos qué pensás que el derecho va a hacer ahora con estos cambios que van más rápido? ¿Va a moverse más rápido o de nuevo vamos a tener esta situación donde el derecho va bien atrás de lo que la gente va queriendo hacer con la innovación? Gracias, Augusto. Un placer escucharte. Eh, Creo que el derecho tiene que regular diferente. Tenemos que empezar a establecer regulaciones más soft, analizar qué principios son los que queremos proteger. Eh, no podemos receptar la velocidad a la que vos te referís. El derecho no puede hacerlo, no tiene flexibilidad, no tiene músculo para hacer esto. Pero sí tenemos la imperiosa necesidad de pensar en un conjunto de principios que vamos a tener que acordar que proteger. No sé si son los mismos incluso. Yo he variado a lo largo del tiempo en relación a estándares sumamente duros, cuando empecé a hablar hace muchísimos años de estos temas de salud digital, y he modificado la forma en que concebía la norma jurídica en relación a la salud digital. Y me parece que hacia ese lugar tenemos que ir. No tenemos que desproteger, pero no tenemos que impedir. La norma jurídica no puede decir que no. No, salimos formateados, si me permitís esta reflexión, salimos formateados de las facultades de Derecho diciendo no, esto no se puede. Tenemos que ver eh, cómo podemos hacer posible que estas implementaciones lleguen con equidad a todas las personas, pensar juntos qué regulaciones, qué marcos son necesarios y después ir desarrollando marcos mucho más soft por parte de los ministerios. Me gustan mucho los modelos de agencias de regulación, creo que difiero con lo que el legislador decía recién. Me parece que tienen que ser agencias independientes, que le den mucho más potencia a todo lo que se viene y sobre todo con el desarrollo
de modelos de inteligencia artificial que no eran tan seguros ni tan neutrales como parecían al principio. Tenemos que repensar también eso. Hola, hola. Ahora sí, Marisa, bueno, se fue al legislador, si no, podríamos haber armado un lindo debate. Se fue corriendo, capaz que sabía lo que ibas a opinar. Marisa, no sé si hay alguna otra consulta dentro del público. Cerramos entonces con un fuerte aplauso para ella y te saludamos de Uruguay. Muchas gracias por conectarte.